Sara Bellioni, secretaria general de Judiciales Federales en la provincia de Misiones, y tengo el gusto de compartir esta mesa con los señores jueces que nos acompañan hoy. Estamos en esta mesa donde se va a tocar el tema de trata y género en este primer panel, que va a ser la nueva legislación sobre trata de personas, una perspectiva desde la explotación sexual y laboral. Como integrante de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, no es menor estar en esta mesa por el tema que se va a desarrollar, porque la provincia de Misiones es como la zona roja en todo el país, porque se están llevando a nuestras niñas y mujeres misioneras. Casi el 100% de las rescatadas en las provincias de Santa Cruz son misioneras. El gremio tiene como política no solamente tocar salario, sino involucrarnos en todo lo que es social y dentro de ello los derechos humanos. Por eso es un gusto, lo repito nuevamente, estar en esta mesa donde se va a tocar un tema muy importante que afecta a toda la sociedad. Nos van a acompañar la doctora Zunilda Nirenberger, jueza federal de Sáenz Peña, Chaco, el doctor Ariel Lijo, que se hará presente después, la doctora Alejandra Mangano, secretaria de Protex, y el doctor Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara de Casación Penal. Le damos la palabra al doctor De Luca. La doctora Nirenberger. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? La verdad que para mí es una gran satisfacción compartir hoy la mesa con estas personas que me acompañan y que está faltando también el doctor Lijo, justamente porque cada uno de ellos trata la temática de la trata de personas no solo desde la teoría, sino también desde la práctica, en la represión del delito, pero también en una pata en la que el Estado todavía tiene floja, que es la restitución de los derechos de las víctimas. Agradezco enormemente a la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, que me da la posibilidad hoy de compartir con ustedes algunas ideas, y sobre todo por lo importante del encuentro, ¿no? Porque para dar una lucha real contra la trata de personas, considero que necesitamos la concientización y la educación. Como se encuentra el estado de la trata hoy en el mundo, nos da como herramientas más inmediatas la concientización y la educación, concientizar para la prevención, concientizar para cuidarse y sobre todo educar para la libertad, ¿no? Y es que luchar contra la trata de personas requiere de compromiso y conciencia. El compromiso que viene íncito en un panorama o en un paisaje obstaculizado por altos niveles de corrupción estatal y social, por la escasez de recursos y también por la existencia de prácticas sociales que llevan solapadas tras de sí la explotación de seres humanos en sus distintas formas. Y la conciencia tiene que ver justamente con los factores que posibilitan y que sostienen la trata y con los efectos que causan sobre sus víctimas. Ya que si no conocemos cuáles son los factores que facilitan y sostienen la trata y la explotación, no podremos dar una lucha abierta contra la misma, ya que desde el Poder Judicial, desde el trabajo de los jueces o de los fiscales, seguramente podremos salvar una víctima y por supuesto que eso no es poco, pero no daremos una lucha abierta para terminar justamente con este flagelo o esta problemática delictiva y social. Y bueno, la Ley 26.842, la última modificación de la Ley de Trata de Personas que se hizo en diciembre del año pasado para
mi gusto o en mi opinión, ha perdido una gran oportunidad de darnos a los jueces y a los fiscales una herramienta más clara para la aplicación e interpretación de la ley, ya que, según mi criterio, existe una superposición de figuras delictivas que se sigue sosteniendo innecesariamente y que a la hora de interpretar y aplicar la ley nos crea muchos problemas. Hace bastante tiempo vengo sosteniendo que la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, así como la facilitación y la promoción de la prostitución, para mí tienen elementos constitutivos comunes y no se justifica que sean tratadas de distinta manera. Muchos dirán que estoy loca y también seguramente los compañeros de mesa, pero creo que existe una superposición de figuras y que tienen elementos constitutivos comunes, como les decía, ya que los factores que las posibilitan y que las sostienen son exactamente las mismas. La materia prima o las personas perjudicadas, tanto como por la explotación como por la trata y la facilitación y promoción, son las mismas. Y hay un mismo proceso en los tiempos de la comisión de los delitos. En la trata de personas hay un ofrecimiento, una captación y un traslado, un ofrecimiento y una captación que se hace de la misma manera en la trata y en la explotación o en la facilitación de la prostitución, ya que normalmente, y esto lo vemos muy claro en las provincias, y el 90% además de los casos, o 98% digamos, que tienen absoluta coincidencia en que la materia prima o digamos los lugares donde son buscadas las chicas y las personas que buscan para la explotación son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, es la vulnerabilidad que está conceptualizada de distintos modos por las reglas de Brasilia o por los mismos trabajos preparatorios del protocolo, que es aquella situación de diferencia, de subordinación, de diferencia de poder, de debilidad de una persona frente a otra y que justamente no le permite resistir la explotación. La captación se puede hacer de distintas maneras. Puede ser a veces una invitación, puede ser una seducción, una conquista, o puede ser el ofrecimiento, y siempre en todos estos casos la seducción, la conquista o el convencimiento, tiene como fin esto, el ofrecimiento de un mundo diferente, de un proyecto de vida posible al lugar donde ellas se encuentran, de una salida, de un estado de necesidades básicas insatisfechas, de desocupación, de desempleo, trabajo en negro, discriminación, migración ilegal, entre tantas otras cuestiones. Tanto cuando hablamos de trata de personas, tal cual como está legislado hoy, como en explotación de la prostitución ajena o promoción y facilitación de la prostitución. Siempre esta captación la hace, puede ser un familiar, un amigo, alguien que está por el lugar, que es nuevo en la zona y que viene a ofrecer posibilidades diferentes de trabajo, puede ser un conocido, puede ser un enfermero, una médica, un profesor o cualquier persona, conocida o desconocida. En ambos casos, cuando hablamos de trata y también cuando hablamos de explotación, estamos hablando de la misma manera. Siempre la captación, salvo en aquellos casos que hablamos de trata violenta, que prácticamente no hay muchos, siempre la forma de captar es la misma. El traslado lo paga normalmente la persona que viene a captar o el dueño del local o el explotador, y es quien determina medianamente, a veces por teléfono, otras veces por interpósita persona, de qué manera va a llegar esta persona al lugar donde se va a producir la explotación, donde la van a estar esperando. Es decir, el proceso, lo que quiero decir que el proceso en la trata y en la explotación son exactamente iguales y siempre hay la participación de por lo menos 3 personas. Entonces, no siempre hay una organización sistemática, no siempre hay un acuerdo previo de voluntades para llegar al momento de la explotación, porque puede ser una persona que viene, recolecta chicas en determinados lugares o niños o jóvenes para ser llevados a un centro turístico y allí las ofrece a los distintos prostíbulos. Es decir, tanto que si hablamos de trata como si hablamos de explotación, el proceso vuelve a ser exactamente el mismo,
siempre hay alguien que paga el pasaje hasta que llegue al lugar y es lo que va a engrosar después la deuda de la víctima. En todos los casos es exactamente igual, si hablamos de trata o explotación de la prostitución. Y cuando llegan al lugar hay por lo menos siempre, en la explotación de la prostitución como en el tema de la trata de personas, un acogimiento con fines de explotación. Y al llegar al lugar, al prostíbulo, al trasponer las puertas del prostíbulo donde después van a ser explotados, quedan bajo el poder omnímodo o total del explotador y absolutamente también del cliente o prostituyente. Y a partir de allí, cualquier libertad de autodeterminación, de elegir su propio proyecto, de elegir con quién se quiere mantener relaciones, sus intereses sexuales, si va a comer o no va a comer, si va a descansar o no va a descansar, cuántas veces lo va a hacer, con quiénes se va a acostar, el modo que lo va a hacer, si se enferma, si va a tener posibilidad de curarse o si de repente va a tener que ser multada porque se encuentra tan mal que no puede hacer los pases en una noche que pueden llegar a ser 30, en todos los casos son iguales. Cuando llegan al prostíbulo o cuando llegan al lugar donde van a ser explotadas, en la trata y en la explotación de la prostitución, el proceso es exactamente el mismo y las consecuencias sobre las víctimas son exactamente las mismas. Entonces, siempre hablamos de las consecuencias que pueden ser más leves o más fuertes, pero que causan grandes traumas en la psiquis humana y por sobre todas las cosas las consecuencias tienen que ver también con la discriminación posterior que todas estas personas sufren, que ya la sufrieron antes por ser pobres o por ser migrantes o por ser aborígenes y lo vuelven a sufrir luego que son rescatadas o que salen o cuando son vistas de que forman parte de un lugar donde son explotadas o cuando salen del prostíbulo. La discriminación, nuevamente la discriminación y la exclusión. Entonces, ¿por qué les explico esto? Y a lo que quiero llegar es justamente que no veo un motivo válido para hacer una diferenciación entre promoción y facilitación de la prostitución, que podría ser claramente la primera parte de la trata, el acogimiento, el traslado, hasta ser entregada para la recepción con fines de explotación, y la explotación de la prostitución ajena, nuevamente con la trata, que es cuando llegan al prostíbulo, la prostitución que nosotros conocemos vulgarmente, porque si vamos a hablar de participación de personas, siempre hay una mínima organización, siempre hay alguien después en el lugar de explotación que las controla, otra que las traslada de un lugar a otro que cuida de que las mismas vayan al lugar donde duermen, si es que no duermen en el mismo lugar, las controla de que realmente cumplan con los pases como está previsto, que no le hagan daño al cliente, porque si no, o prostituyente, porque si no las culpables son ellas. Entonces, no veo motivo alguno para seguir sosteniendo esta superposición de figuras, ahora que se ha eliminado el consentimiento por sobre todas las cosas, y que fue un gran acierto en esta modificación de la ley, que hace mucho que lo veníamos pidiendo, pero en lo demás no veo motivo para que exista esta superposición de figuras, porque esto no es una mera discusión dogmática, tiene consecuencias prácticas muy relevantes, y esto tiene que ver no solo que a los jueces se nos da una herramienta importante cuando la ley está muy clara, para no tener problemas al momento de aplicarla o de calificar el delito, sino por sobre todo en razón o por cuestiones de competencia. Ustedes saben que si se trata de la simple explotación de la prostitución es competencia ordinaria y si se trata de trata de personas es competencia federal. Y es el juez federal el que está en mejores condiciones para investigar la trata de personas o la explotación de seres humanos, llámesela con el tipo que quieran acomodarlo conforme al código como se encuentra hoy. Digo que está en mejores condiciones porque tiene fuerzas nacionales capacitadas, porque tiene una herramienta que es la prórroga de jurisdicción que permite a los jueces federales ir a las otras provincias y poder allanar si hay que allanar, investigar si hay que investigar y detener si hay que detener. Ustedes saben que tanto la explotación de la prostitución como la trata de personas se realizan en distintas jurisdicciones o en distintas circunscripciones o en distintos territorios, a veces internos del país o a veces internacionales. Entonces, para que haya una verdadera investigación y una lucha contra la trata, lo que se debe hacer es buscar y atacar todos los puntos que han pasado por el proceso y todas las personas que han intervenido.
Para eso se necesita ver quién la ha captado, el lugar donde vive, qué personas están alrededor, la situación en la que se encontraba la víctima, saber quién la puede haber trasladado y quién la recepcionó, quién está detrás en la explotación. Es decir, en todo este proceso, en todo este camino, que es la trata y la explotación, que gracias a Dios, bueno, el gracias a Dios era risueñamente, que hace ganar muchísimo dinero a unos pocos, y hay muchos intereses políticos y económicos, es muy importante que sepamos quiénes están detrás de esto, si es que queremos realmente eliminarlo, porque esa es otra pregunta que nos debemos hacer. Y si es así, creo que la competencia federal es la que se encuentra en mejores condiciones para poder, o el juez federal para poder actuar en cada caso concreto. Tanto para el rescate de la víctima como para la represión de los supuestos delincuentes. Y también, por sobre todas las cosas, la claridad nos va a dar la posibilidad de que cuando una chica desaparece o se tiene conocimiento de que en un lugar están explotando a personas, no esté, primero, si llega a la justicia provincial y la justicia está cansada de ver estos casos de prostitución, cree que es un caso de prostitución común, directamente manda a ver el burdel, lo cierra 2 días y todo queda como era entonces, no ve quién está por detrás, no ve quiénes son los explotadores, no ve quién lleva las ganancias, no siguen el camino del dinero, absolutamente nada. Y porque además hay otra cuestión, que es la cuestión cultural, que no nos olvidemos en este delito que está tan claro, que todavía hay lugares donde se piensa que la explotación de la prostitución ajena no es delito, y que todas las personas que están allá les encantan que las violen, las vejen, las sometan y después las tiren. Entonces, eso también es muy importante que lo sepamos. Por eso, muchas veces, a los jueces y fiscales y a las mismas fuerzas de seguridad le cuesta muchísimo actuar en los casos en que hay un prostíbulo y donde se da simplemente una explotación de la prostitución. Y en cambio, si se habla de trata, es como que tienen las antenas mejor paradas, ¿no? Entonces, por eso digo, en este tiempo en el que están discutiendo si es justicia ordinaria y entonces lo paso al juez federal y el juez federal dice, no, esto es juez, si no es muy comprometido, no está muy concientizado, no, esto es de la justicia provincial, perdemos un tiempo enorme y valioso para rescatar a las víctimas, para dar con los verdaderos culpables del delito. Y por otra parte, otra de las cuestiones que tiene la ley, hoy por hoy como está, es que sigue poniendo a la trata de personas como uno de los delitos que afectan la libertad como bien jurídico protegido y la explotación de la prostitución ajena y la facilitación como un delito contra la integridad sexual. Y por todo lo que les he explicado antes, tanto en la explotación, llámesele de la prostitución, como en la explotación que se da en la trata, existe un atentado en contra de todos nuestros bienes jurídicos y todos los bienes jurídicos de las personas sometidas. Pero por sobre todas las cosas, lo que no podemos decir es que solamente se atente contra la integridad sexual a personas que son sometidas diariamente, que no tienen disponibilidad sobre su propio cuerpo, sobre sus tendencias o sobre su forma de vivir y que por una situación de vulnerabilidad estén en esta situación. Y que sea solamente un atentado contra la integridad sexual porque se afectan un montón de otros bienes jurídicos. Y considero, según mi interpretación, que el bien jurídico que por sobre todas las cosas se encuentra aquí comprometido es la dignidad como sustrato distintivo del ser humano, lo que diferencia a los seres humanos de las cosas, ese derecho natural por excelencia que justamente subyace y se encuentra previo a todos los restantes bienes jurídicos. El hombre es digno porque es libre, decía Santo Tomás de Aquino, porque puede dirigirse hacia su propia meta, redireccionar sus acciones, dirigirse hacia su propio fin. Y luego Kant, que sigue inspirado en Pico de la Mirandola, habla también de la dignidad y habla de que justamente las cosas irracionales sirven como medio y no como fin, y se las llama cosas porque justamente tienen un valor económico. Los seres irracionales, dice Kant, los seres racionales, perdón, no pueden ser utilizados como medio porque son un fin en sí mismo. El hombre no tiene precio, tiene dignidad,
En esto me baso para hablar de la dignidad como bien jurídico protegido, en esta descripción que hace Kant, en cómo lo toma Santo Tomás de Aquino, que la dignidad es el bien jurídico que aquí se protege, pero también la igualdad y el orden social. La igualdad porque justamente lo que se ataca en todas estas víctimas, en todas las personas explotadas, es el hecho de poder ser tratado luego como un igual, porque cuando salen de los prostíbulos, normalmente, o cuando son rescatadas de cualquiera de estos lugares, nuevamente son discriminadas. Nosotros tenemos claros ejemplos en las provincias con víctimas rescatadas, aquellos que hemos escuchado a una víctima al tomarles declaración, como también en el tiempo que cuando vuelven a sus lugares, ya si no fueron excluidas o discriminadas por los mismos agentes del Estado o las agencias del Estado, cuando vuelven a sus lugares son discriminadas y excluidas en su propio ámbito, en su propia localidad y hasta por su propia familia. Y por otra parte se afecta también el orden social, porque no puede haber un orden social válido en un Estado de Derecho que no respete los derechos humanos de todos, para que todos puedan ejercer y gozar de cada uno de los derechos. Se requiere justamente que el Estado se haga cargo. El Estado tiene que tutelar la debida vigencia de los derechos y el efectivo ejercicio de cada uno de ellos. Y termino, que me parece que ya me estoy pasando bastante, con un análisis sobre el orden social que me parece interesante, que hace el Observatorio contra la Trata de Personas y que dice: no se trata de relegar a ciertas zonas o a ciertos horarios la explotación de las personas, sino que su presencia en cualquier forma daña el orden social que debe garantizar a cada persona su dignidad, su libertad y su igualdad. Este bien jurídico es importante en relación a la explotación y a la trata, pues ante los argumentos que buscan dejar la explotación a la decisión individual de las personas, es importante recordar que las personas forman parte de un orden social y que la solidaridad, la democracia, el desarrollo humano y los demás principios de los derechos humanos no se pueden conseguir si no es a través de que en la sociedad a todas las personas, sin excepción, les sean respetados esos derechos. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar al doctor Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara de Casación Penal. Nos va a hablar del consentimiento en la trata, prostitución feliz, problemas de la normativa. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Unión de Empleados, la Justicia Nacional, por la invitación. Por supuesto que la Unión la considero mi casa, así que estamos en casa y veo muchas caras conocidas, con algunos hemos ido algún compañero de trabajo fugazmente o en algún lado, y después de estar acá 30 años o un poquito más, bueno, todos sabemos de qué estoy, desde qué lugar estoy hablando. Básicamente del tema que nos toca hablar, ya han tenido una introducción detallada, exhaustiva por parte de la doctora Nier-Perger, con la cual me sirve inclusive de base para dar por sentados algunos temas y simplemente centrarme en algunos ejes fundamentales. El primero de ellos que yo quería advertir es que hay un problema cultural de base, al que también se refirió Zunilda, y es el problema de que todo esto que está pasando ahora ya era delito antes, pero no salía a la luz, no afloraba hasta que no se tomó la decisión política de consagrar tipos penales específicos, suscribir convenios internacionales y concientizar a los ministerios públicos y al Poder Judicial, tanto federal como a los provinciales y a las fuerzas de seguridad, de que había que ir contra este
flagelo, vamos a llamarlo, aunque no me gusta la palabra para describir cierta forma de criminalidad, ante esta práctica, ante esta situación o hasta este tipo de conflictividad social. Es decir, con las mismas herramientas que había antes, con los viejos artículos del Código Penal, de los delitos contra la libertad y de los delitos contra la integridad sexual, le hace reducción a la servidumbre, coacciones, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, promoción y facilitación de la corrupción, abusos sexuales, etcétera, y algunos que tienen que ver con la coacción para realizar otro tipo de prácticas, como puede ser la explotación laboral o algo por el estilo, se podría haber llegado al mismo resultado que ahora. Pero eso no es así, no fue así, y evidentemente hay que inclinarse, hacer una reverencia ante la evidencia. Los hechos ponen de manifiesto que la decisión política de crear tipos penales específicos, de darle a la justicia federal la competencia para investigar esto, de juntar fuerzas de seguridad provinciales, federales, de darle más preponderancia a los ministerios públicos para que salieran adelante, crear procuradurías de esto, crear comisiones, hacer jornadas. Estamos hablando de esto no porque nunca hubiese existido explotación de la prostitución, es un tema del panel porque es un tema que culturalmente estaba tapado y ahora, desde hace unos cuantos años, salió a la luz, afloró. Cuando escribí algunas líneas de esto hace menos de 10 años, el material de consulta era escaso. Ahora es inabarcable, imposible de computar, si alguien tuviera que hacer una tesis doctoral, todo lo que hay escrito sobre el tema en la Argentina. Es impresionante. Desde 1949 hay una convención de las Naciones Unidas y después hay otra convención del 79, debe ser, contra todas las formas de discriminación de la mujer, la eliminación de la mujer, que tiene jerarquía constitucional desde el año 94, que de algún modo está previsto, está consagrado a un nivel superior al de las leyes, que la explotación de la prostitución ajena, aún con el consentimiento de la persona que resulta ser, entre comillas, lo voy a poner entre comillas a propósito, la víctima de esta situación, lo pongo entre comillas no porque no sea una víctima, sino porque es una víctima especial, la víctima de esta situación, la prostituta o el prostituto que ejerce la prostitución, el, entre comillas, explotado laboralmente, el siervo, este siervo moderno, bueno, que todas esas formas de explotación ya estaban reprimidas, o ya deberían haber estado reprimidas a nivel con jerarquía constitucional. Los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal fueron incorporados por lo que se llamó la Ley de Trata, que viene a ser dictada a partir de un protocolo que se llama Protocolo de Palermo, que es un anexo de una convención internacional sobre criminalidad organizada. Algo así como que la excusa fue dictar este protocolo en el marco de una convención internacional que se había convocado para un tema macro, para un tema distinto, un tema muy general. Bien. Además, también contemporáneamente a ese hecho se dictó otro protocolo que tiene que ver con las migraciones, tiene que ver con los migrantes. Entonces, de esa nueva legislación internacional bajan dos líneas directrices. Una, la que tiene que ver con los modernos delitos migratorios, y otro, lo que tiene que ver con los modernos delitos de, vamos a llamarlo así, explotación, formas de explotación sexual, laboral, de la minoridad, para el trasplante de órganos, para distintas formas de reducción a la servidumbre, etcétera, etcétera. En el primer grupo de delitos, que son los delitos migratorios, el
ofendido, el bien jurídico lesionado es el Estado, es la política migratoria, ¿sí? El pasador de migrantes, la persona que hace contrabando de personas, tiene a la persona que es contrabandeada como un cliente. Hay un consentimiento pleno para hacer esto, jurídicamente válido, desde el punto de vista de la persona, del inmigrante ilegal. Y así empieza esta historia y es bajado a la legislación argentina, en la ley nueva de migraciones, que son los artículos 116, 17 por ahí, donde el que es pasado por la frontera ilegalmente no es un delincuente, sino un inmigrante ilegal, y es tratado administrativamente. El delincuente es el pasador, ¿sí? Salvo, bueno, que hace alguna falsificación de documentos, ya es otro problema. Es el pasador. Hay convenciones internacionales, además, incluida la del Protocolo de Palermo y algún anexo más, que prohíben, bien leídas, ¿no? Es un poco un lenguaje medio vago, que prohíben castigar a la persona que ha sido pasada, al cliente. Es decir, aunque falsifique un documento, este es otro problema. Es decir, en la medida que hay una organización o no, o un grupo de individuos más o menos organizados o desorganizados, o un individuo solo que pasa personas, esta persona comete un delito migratorio, donde el perjudicado, repito, es el Estado, es la política migratoria del Estado, ya sea los Estados Unidos, México, Guatemala, la Argentina, el que sea, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Esto es un tema para otras jornadas el año que viene. Si quieren, hablamos de este tema. Es un horror con 5 R's lo que está pasando en el mundo con este tema, ¿no? Bueno, hay de todo, se ha visto de todo, bueno, pero no importa. El otro grupo que baja, el otro grupo de directrices que baja, repito, baja, pero ya estaba previsto antes, desde el año 50, desde el año 49, por las Naciones Unidas en una convención de la que la Argentina es parte, se llamaba de trata de blancas antes, pero bueno, porque las negras podían ser traficadas, es el problema de la trata de personas. Esto internacionalmente se llama trafficking, el otro se llama smuggling, es contrabando de personas, esto se llama trafficking. Entonces, acá entra una variedad de situaciones en las cuales consiste pasar de un territorio a otro a una persona, ya sea recibiéndola, ofreciéndole, acogiéndola, manteniéndola en la situación, transportándola, llevándola de acá para acá, y punto en los hechos, con fines de explotación, de alguna forma de explotación. Esa forma de explotación no está en la ley penal. La ley penal funciona como una ley penal en blanco, porque para saber cuál es el tipo de explotación que el traficante de personas debe tener en la cabeza, hay que ir a ver la ley de trata. Bien. No hay ningún problema constitucional con esto, porque la ley de trata tiene la misma jerarquía que el Código Penal. Entonces una ley penal remite a una ley no penal, pero la misma jerarquía, no hay ningún problema, pero digamos que es un poco desprolijo desde el punto de vista de la unidad de código, de la unidad de la reserva de código, para que uno pueda saber dentro del mismo libro qué es lo que es punible y qué es lo que no es punible. Bueno. Y ahora se empiezan a mezclar las cosas, porque hay situaciones en las cuales hay un beneficio para el cliente que quiere pasar de frontera, pero resulta que, además de eso, hay una finalidad de, por ejemplo, explotación laboral. Entonces empiezan a confundir los planos entre el contrabando de personas y el tráfico de personas, con el agregado de que entre nosotros la trata de personas puede ser interna, es decir, no es necesario que haya un paso a través de una frontera exterior, sino que puede ser de una ciudad a otra, sea o no de una provincia a otra, etc.
Entonces, tenemos esta situación, la trata de personas comprende un universo mucho más amplio del que fue pensado en una convención internacional. Cuando salió el 145 bis, salió con el siguiente formato. La primera versión de la ley de trata, que fue modificada en diciembre del año pasado, la primera versión decía algo así como, bueno, el que recibiera, acogiera, etcétera, 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 una persona, captar, transportar y trasladar dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiera o recibiera personas mayores de 18 años de edad y establecía una serie de medios comisivos, sin los cuales no era este delito, medios comisivos que básicamente tienen que ver con la violencia, con la coacción, con el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad y de menores de edad, porque se entiende que los menores de edad no pueden dar un consentimiento válido. Esta es una discusión antiquísima porque algunos confunden, una cosa es no dar un consentimiento válido y otra cosa es un disentimiento con la conducta. Y esto se ve mucho con el trato sexual voluntario entre menores y mayores de edad. No es lo mismo no consentir que disentir. Pero bueno, esta es una discusión que viene para diferenciar algunas situaciones por falta de lesión al bien jurídico en algunos delitos sexuales. Un noviecito con una chica o lo que sea de 13 años estaría cometiendo violación pese a que ella consintió la relación. Entonces ahí se nota la diferencia típica, formalmente típica sería la conducta, pero no hay lesión al bien jurídico. En fin, esta es la problemática de la redacción, un poco por dar por entendidos algunas situaciones, ¿no? Entonces, un chico de 18 años sería punible por violación de su novia de 13 años. Bueno, esta sería la problemática desde el punto de vista de un problema de redacción. Pero ese no es el tema. El tema es el 145 bis nace como exigiendo que para el tipo básico haya una lesión, una forma de vencer el consentimiento de la víctima. ¿Está bien? Esto generó una serie de discusiones que tienen que ver con la validez de ese consentimiento y con el significado del consentimiento. Es decir, por problemas esencialmente quizás de alguna jurisprudencia que no lograba captar el contenido del fenómeno, se comenzó a exigir en algunas causas, algunos jueces comenzaban a exigir la prueba de que se había quebrado, de que se había roto, que se había lesionado, que se había vencido el consentimiento de la víctima. Y a contrario sensu se decía, en tanto la prostituta o el prostituto lo haya consentido, ¿sí?, ese consentimiento entre personas adultas es válido y punto. Y se acababa la causa. Entonces, hubo que reformar, ahora voy a explicar por qué está bien o por qué está mal la reforma. Hubo que solucionar un problema desde el punto de vista de interpretación de la norma, de una incorrecta interpretación de la norma, con una modificación de la ley en la cual ahora alcanza con el fin de explotación, aunque mediare el consentimiento de la víctima. ¿Sí? Es decir, nos fuimos de un extremo interpretativo, nos fuimos a un lugar tan amplio que es bastante difícil de volver. Me adelanto a decir una cosa. Por suerte, no sé por qué razón, porque podría ser exactamente al revés, esto debería ser un estudio de los sociólogos, los jueces son bastante prudentes para no castigar cosas que podrían resultar ciertamente ridículas, pero que literalmente encuadran en el tipo penal. Es decir,
Una cosa es no interpretar correctamente qué es un consentimiento válidamente prestado, jurídicamente prestado, que tiene elementos fácticos y elementos normativos, y otra cosa es una situación de un fin de explotación que todavía no comenzó. Recibo a una persona en mi casa y yo ya estoy pensando en un fin de explotación. ¿Para qué la recibo? Un fin de explotación que todavía ni siquiera es un acto preparatorio de esa explotación, con el consentimiento de la otra persona, que me dice, bueno, sí, estaría bien que yo ejerza la prostitución acá.